y así lo llamamos, tanto que cuando revisamos en muchas oportunidades las audiencias de control posterior a las capturas y a las que sigue la formulación de la imputación, en la audiencia de legalización de captura, a la persona se le llama indiciado grave porque no tenemos una mentalidad que diga que el indiciado realmente tiene derecho a la defensa grave, porque el artículo 8 dice que la defensa nace es cuando adquiero la condición de imputado, y que si bien ese artículo 8 fue declarado exequible con la sentencia C-799 de agosto 2 del año 2005, lo claro es que la sentencia dijo que dentro de los cauces legales el indiciado o indicado tiene derecho a la defensa, y los cauces legales hasta el momento no obligan al fiscal a que le comunique al indiciado que él está siendo objeto de una investigación. Insisto, dentro de los cauces legales no hay una norma que le diga que si se abre una indagación preliminar, se le comunique la apertura de esa indagación preliminar. Claro, claro, doctores y doctoras, yo tengo que decir con ustedes que ni la ley ni la jurisprudencia lo afirman. Hay sentencias emitidas en vigencia de la ley 906 que debieron decir esto, que debieron decir que al indiciado hay que comunicarle que lo están investigando, pero no lo hicieron. Recuerden que han emitido la sentencia C-799 de agosto de 2005 que declara exequible el artículo 8, ley 906, la sentencia C-25 de 2009, que enero 27 de 2009, que declara exequible el 237, la sentencia C-127 de marzo 3 del año 2011, que declara exequible los artículos 267 y 287, la sentencia C-303 de mayo 22 del año 2003, que declara exequible el 286, y más recientemente la sentencia C-559 de noviembre 20 del año 2019, que declara exequible el artículo 22 de la ley 1908, que creó a su vez, adicionó a la ley 906 del año 2004, el artículo 212b, pero ninguna de estas sentencias en su parte resolutiva mandó a que al indiciado se le comunicara que estaba siendo objeto de investigación. Información sumamente importante, ninguna de estas sentencias en su parte resolutiva lo mandó porque, doctores, lo que conocemos de conformidad con el artículo 48 de la ley 270 del año 1996, que es la estatutaria de la Administración de Justicia, es que lo obligatorio en un fallo de la Corte Constitucional es la parte resolutiva. La parte emotiva es un criterio auxiliar que, tengo que decirlo aquí también, por fortuna, la mayoría de fiscales están tomando el criterio auxiliar, el contenido de las providencias donde hablan del derecho a la defensa para el indiciado, para decir que el indiciado tiene derecho a conocer la existencia de una investigación. La mayoría, pero son muchos los casos donde aún eso no se cumple, contrario a lo que pasaba en la ley 600 de 2000, donde las sentencias de la Corte Constitucional en su parte resolutiva mandaron a comunicarle al imputado, se llama ya el que en ley 906 se llama indiciado, de la existencia de investigación en su contra. Pueden consultar la sentencia C-836 de octubre 8 del año 2002, que declara la exequibilidad del artículo 176 de la ley 600, e igualmente pueden consultar la sentencia C-96 de febrero 11 del año 2003, que declara la exequibilidad del artículo 323. Entonces volvemos a nuestro interrogante. El interrogante va orientado a que nos preguntamos cuál es la naturaleza, en qué condiciones llega la persona que está siendo objeto de investigación a la actuación. Les invito a que me sigan con el artículo 126 en la ley 906 del año 2004. Un artículo que no es de usanza recurrente en las audiencias y que a muchos hoy les explicará porque es que las audiencias de control de legalidad de captura, las audiencias de legalización de captura a las que asisto, se complejizan, se vuelven difíciles, porque es que el capturado antes de la formulación de la imputación es imputado, es
parte, o sea, no solo es parte, sino que ya tenemos que tenerlo como imputado. Dice el 126 en la ley 906, el carácter de parte como imputado, el carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura si ésta ocurriere primero, o sea, que el capturado en flagrancia, que el capturado en orden judicial, que posteriormente será sometido a audiencia de formulación de la imputación para los efectos legales, ya es imputado, y si ya es imputado, todas esas garantías que emanan del artículo 8 en la ley 906, fundamentalmente la garantía H, ¿cierto? Conocer los hechos jurídicamente relevantes, el I, conocer, disponer del tiempo suficiente para efectos del ejercicio de su derecho a la defensa, todas esas están ahí en conjugación de artículos como el 119, pero que nos permiten entender el verdadero sentido del artículo 298 en la ley 906. Por eso es que el artículo 298 dice que el mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado cuya captura se ordena, el delito. Es decir, hay una diferencia sustancial entre conocer el hecho fáctico que genera la aprehensión brevemente como garantía del ejercicio del derecho a la defensa e independientemente de ello también conocer el delito. Lo que yo usualmente conozco en las órdenes de captura que se me ponen de presente es el delito, pero regularmente no encuentro, aunque en eso se ha mejorado sustancialmente, que en la orden se indique un mínimo a través del cual se sepa precisar cuál es el hecho que ha generado la captura, como lo reclama el hecho el artículo 303, numeral primero, cuando habla de los derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente, del hecho, ya no el delito, del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. Obviamente ese hecho del que están hablando es ese del que hace mención el artículo 298 cuando reclama en forma clara y sucinta los motivos de la captura. Ahí yo hago siempre mención de una discusión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia o el caso Tibi versus Ecuador, Tibi con B grande versus Ecuador, donde la Corte desarrolló este presupuesto como derecho del capturado y en consecuencia castigó al Estado de Ecuador porque no le permitió conocer el hecho fáctico que generaba la captura. Alguien también podría decir que esa es una suerte de interpretación que estamos haciendo en este momento, aprovechando que estamos conociendo el artículo 126, que dice que el capturado antes de la imputación ya está vinculado y es imputado. Alguien podría considerar que es un algo que se aproveche. A ese alguien yo le invitaría a que revise la sentencia C-479 del 13 de junio del año 2007. En esta sentencia la Corte hace un importante ejercicio sobre el artículo 126 de la ley 906. Yo leo lo pertinente y en ese aparte pertinente la Corte dice, ahora bien, ha de recordarse, y está hablando la Corte Constitucional, ya no quien está con ustedes interactuando en esta discusión, ahora bien, ha de recordarse que el artículo 126 de la ley 906 de 2004 señala que el carácter de parte como imputado se adquiere de su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación y o desde la captura si esto ocurriere primero, lo que indica que en esta materia lo que resulta relevante no es la denominación de la persona sobre la cual recae la medida, sino las finalidades, motivos y condiciones en la que se realiza la captura. Es la Honorable Corte Constitucional la que está haciendo esta importante mención, reitero, en la sentencia C-479 del 13 de junio del año 2007.
7, al declarar exequibles algunos artículos, entre ellos los artículos 297, 298 de la Ley 906 del año 2004. Una cuarta pregunta que quiero compartir con ustedes, doctores, doctoras, está relacionado con lo siguiente. ¿Es posible en la audiencia de legalización de captura, sea en flagrancia o por orden judicial, antes de la formulación de la imputación, solicitar la revocatoria de la orden de captura? Discusión exótica, discusión que muchos han dicho es absolutamente imposible. Se ha intentado en muchas oportunidades plantear esa revocatoria en la audiencia de legalización de captura o invitar al juez de control de garantías a que haga un ejercicio que vaya más allá de la simple cadena de tiempo y del respeto de la integridad física al momento de la aprehensión. Le dicen a uno que es una locura pretender e intentar, ¿cierto?, que se plantee una audiencia para que se revoque la medida de aseguramiento. Primero, no podemos considerarlo como algo alejado de la legalidad. No hay una prohibición para que se haga. Por el contrario, hay una apertura para que se haga. El artículo 154 en la Ley 906 de 2004 hace mención de las audiencias preliminares, y entre esas audiencias preliminares está la del numeral noveno, ese numeral noveno que dice que se pueden trabajar como audiencias preliminares aquellas que traten asuntos semejantes. Déjenme ser literal con ese artículo 154. Él expresamente dice las que resuelvan asuntos similares a las anteriores, y así como hay una audiencia donde se ordenan medidas cautelares, como se ordena la captura, también debe haber una audiencia donde se pueda revocar la captura. Bueno, yo voy a decir que en alguna oportunidad funcionarios de la Administración de Justicia y del Ministerio Público fueron sometidos a investigación de carácter penal por el delito de prevaricato por acción, porque estas personas agotaron una audiencia para dejar sin efectos o revocar una orden de captura que había sido emitida en contra de una persona, porque la orden de captura que se había emitido había perdido su sentido. Concretamente, en este caso, la persona del defensor, de quien estaba siendo investigado, le reclamó a la fiscalía que le precisara los hechos jurídicamente relevantes que habían motivado esa captura. Eso no es extraño para nosotros, que se pida que se indiquen cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Recordemos que hoy se tiene derecho a que se le dé copia de la noticia criminal, y si no tiene una noticia específica criminal, porque es producto de un informe, que se entreguen los hechos jurídicamente relevantes. Eso ha quedado dicho expresamente por la Honorable Corte Suprema de Justicia en radicados como el 96.859 y 96.859 de marzo 1 del año 2018. Se ha reiterado en radicados como el 109.090 de febrero 25, 2020, y más recientemente también se ha reiterado en radicados como el 137.397 de mayo 28 del año 2024. Se tiene derecho a la noticia criminal, se tiene derecho a conocer los hechos jurídicamente relevantes, y cuando la persona reclamó que le entregaran esa información de los hechos jurídicamente relevantes, lo que la fiscalía le respondió es que luego de revisar la actuación encontraba que esos hechos jurídicamente relevantes en contra de aquel contra el que se había pedido la orden de captura ya no se encontraban, ya no se ubicaban. Es decir, esa posibilidad de conjugar los presupuestos del artículo 287, que son las situaciones que determinan la formulación de la imputación, ya no estaban. ¿Y cuál era la solución? No, pues póngalo a disposición y vamos donde el juez de control de garantías y le contamos que no tenemos hechos jurídicamente relevantes para que el juez de control de garantías legalice la captura y lo deje en inmediata libertad, consideración que se consideró como una locura, como un absoluto imposible. Y entonces lo que propusieron fue: vamos a la audiencia. Lean, por favor,
el radicado de la Sala Especial de Juzgamiento de la Sala de Casación Penal 50.753 de agosto 23 del año 2021, y ahí la Corte Suprema de Justicia deja dicho expresamente que es perfectamente viable una audiencia de revocatoria de la orden de captura cuando la orden de captura ha perdido su finalidad. Y si eso es así, pues con mayor razón tenemos que abrirle la puerta a que en la audiencia de legalización de captura se puedan plantear este tipo de discusiones, se puedan plantear este tipo de situaciones a la hora de querer garantizar, como corresponde, el derecho a la libertad desarrollado por el artículo 13 constitucional. Todos nacemos libres por el artículo 28 constitucional. Toda persona es libre y que ha sido sometida a un control sumamente especial en el artículo 250, numeral primero, al reclamar fines constitucionales para que pueda privarse una persona de la libertad. Así que quienes quieren intentar audiencias de revocatoria de órdenes de captura, ahí tienen el radicado 50.753 de agosto 23 del año 2021. Otra pregunta, y este es un tema sumamente importante, es una decisión de este año que a veces nos formulábamos, ¿cierto? ¿Es posible, una vez formulada la imputación, si la persona contra la que se formuló la imputación no se allanó a los cargos, en una audiencia posterior, el solicitar una innominada con el propósito de en esa innominada allanarse a los cargos? Recordemos que los momentos, normativamente hablando, en derecho positivo para allanarse a los cargos están planteados en la audiencia de formulación de imputación de conformidad con el artículo 288, numeral tercero. Un segundo momento vendría de conformidad con el artículo 352, una vez se está agotando la audiencia de formulación de acusación. Un tercer momento en la audiencia preparatoria, de acuerdo con el artículo 356, numeral quinto, y un cuarto momento, llamémoslo así, conforme al artículo 367, inciso 2. La pregunta que estoy formulando es, por fuera de esos momentos, ¿la persona podrá pedir una audiencia innominada con la finalidad de aceptar los cargos? Pues sí. En reciente fecha, digamos fue el 6 de febrero del año 2025, una sala mayoritaria de tutelas conformada por los magistrados Miriam Ávila Roldán y Diego Eugenio Corredor Beltrán, dentro del radicado 142.753, repito, radicado 142.753 del 6 de febrero del año 2025, dijeron que claro, que las audiencias innominadas para efectos de que la persona se allanara a los cargos son perfectamente posibles, así que si la persona en la audiencia de formulación de imputación no se allanó antes de que le radiquen el escrito de acusación, puede perfectamente allanarse para buscar la rebaja contemplada en el inciso primero del artículo 351 de la ley 906 del año 2004. Si esta persona no se allanó en la audiencia preparatoria, aún puede hacerlo antes de que se inicie el debate probatorio en el juicio, antes de que se le interrogue en el juicio, para buscar la rebaja contemplada en el artículo 352 en asocio del 356, numeral tercero. En todo caso, se abre esa posibilidad. Tengo que, por la honestidad que debe caracterizarnos en este tipo de foros, decirles que el honorable magistrado Gerson Chaverra Castro, él salvó su voto, y salvando su voto, él dijo, no, las oportunidades son positivas, es decir, son las que establece expresamente la ley en los artículos 288, numeral tercero, en el 356, numeral quinto, en el 367, inciso 2, y por fuera de esos tiempos no hay posibilidad, pero al menos como pronunciamiento que fue el acogido por la sala de la Corte Suprema de Justicia, la tesis es que sí es posible que se hagan esas audiencias innominadas posteriores a la audiencia de formulación de acusación o a la audiencia preparatoria, buscando las rebajas que esas oportunidades establecen. Una sexta pregunta nos llevaría a otro interrogante. En audiencia de formulación de imputación,
Se puede proponer por el fiscal, el imputado y la defensa la legalización de un preacuerdo antes que el allanamiento a los cargos. Y esta pregunta tiene que formularse porque cuando uno lee la audiencia de formulación de acusación, corrijo, cuando uno lee la audiencia de formulación de imputación, concretamente cuando uno lee el 288 numeral tercero, la posibilidad que el 288 abre es que la persona se pueda allanar a los cargos. Dice expresamente el 288 contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente. Y el tercero dice posibilidad del investigado de allanarse a la imputación. Es decir, no abre la posibilidad del preacuerdo. Yo recuerdo que por allá, por el mes de agosto del año 2017, concretamente el 30 de agosto, fuimos ante un juez con funciones de control de garantías en compañía de la Fiscalía General de la Nación, el propósito, una audiencia de formulación de imputación. Antes de la audiencia le dijimos al señor fiscal, ¿por qué no nos presentamos con un preacuerdo? Y dijo el fiscal, pues por una razón importante, aún no hemos hecho la audiencia de formulación de imputación y en la audiencia de formulación de imputación, la opción que abre la ley es que optemos por el allanamiento a los cargos. Después podemos hablar de ese preacuerdo. Ante lo que vino la pregunta, ¿por qué decimos después? Podemos hablar de preacuerdo y revisamos el artículo 350 en la ley 906 de 2004 para darle sentido a esta discusión. Insisto, este es un planteamiento que estábamos haciendo el 30 de agosto del año 2017, cuando sencillamente aplicábamos en forma literal el artículo 288, numeral tercero. Dice el 350, preacuerdos desde la audiencia de formulación de la imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obsérvese lo que nos están diciendo ahí. Desde la audiencia de formulación de imputación, o sea que incluye la misma audiencia de formulación de imputación. El señor juez, hoy un distinguido fiscal del distrito de Buga, cuando conoció el pensamiento que elaborábamos, lo que nos dijo es perfectamente viable, no encuentro ninguna discusión. Natalie Toro, por favor apagas tu micrófono que hace rato estamos escuchando tu conversación, Natalie Toro. Gracias, doctora. Entonces, el juez nos aceptó el planteamiento, agotamos la audiencia al momento en que debíamos predicar si se allanaba o no. Lo que presentamos fue un preacuerdo con unas ventajas sumamente importantes como discusión. Fue acogido y tengo que contarles que alguien dijo que qué locura era la que habíamos hecho. Me sacaron de ahí, me quitaron el poder porque no podía admitirse que se hablara de preacuerdos cuando lo que decía la ley era que se optara por el allanamiento. Bueno, salí yo de ahí, atendieron a la persona que le había hecho esa manifestación, pero de todos modos, posteriormente el juez del circuito aceptó el preacuerdo que habíamos elaborado, dictó la sentencia con las ventajas que habíamos planteado, se nos dio la razón, pero no tuvimos nunca un llamadito pues a decirles estaba bien lo que habían hecho. Eso que nosotros hicimos por allá el 30 de agosto de 2017 es lo que quiero compartirles a ustedes, doctores y doctoras. Ahora lo dice la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 143.201 de febrero 20 del año 2025. Con ponencia del doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, la Corte dice sí, es perfectamente viable que en la audiencia de formulación de imputación se legalice un preacuerdo. Es perfectamente viable. Es más, dice, en aplicación de los artículos o de los artículos 9 y 10 de la ley 906, no solo es posible que se presente un preacuerdo, sino que se verbalice un preacuerdo, es decir, que sea en esa audiencia donde se haga la celebración o la presentación del mismo por la Fiscalía General de la Nación, y no solo por la Fiscalía General de la Nación, sino también que lo verbalice el señor defensor. Así que
a presentar preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. En vez de hacer el uso del numeral tercero, hacemos uso del numeral tercero para los allanamientos exclusivamente. Hacemos uso también de los preacuerdos. Una séptima pregunta nos llevaría a discutir lo siguiente: si una persona es capturada en situación de flagrancia o con orden judicial, siendo evidente la legalidad de la captura y la procedencia objetiva de la detención preventiva, le está permitido al fiscal omitir la audiencia de legalización de captura ante el juez de garantías y ordenar la libertad, por ejemplo, alegando dudas sobre el compromiso de responsabilidad, el no cumplimiento de los fines constitucionales para imponer la detención o cualquier otro factor subjetivo. Yo los invito a que revisen el artículo 302, inciso cuarto, en la ley 906 y los artículos 306, inciso cuarto y quinto de la ley 906 de 2004 y el radicado 58.790 de noviembre 10 del año 2021, un radicado que tiene como ponente al honorable magistrado Gerson Chaverra Castro. En ese radicado, el cuestionamiento que quedó sentado, que quedó aclarado, es que la Fiscalía en esos eventos no tiene legitimidad para efectos de disponer la libertad de una persona que ha sido capturada en flagrancia, sino que el 302, inciso cuarto, dice que esa discusión tiene que ser llevada al juez con funciones de control de garantías, donde él evaluará si pide o no pide la legalización y si avanza con las audiencias posteriores de formulación de imputación. Tenemos que recordar que en fecha sumamente reciente, además se ha ampliado el marco de actividad de el juez de la víctima para efectos de solicitar la imposición de la medida de aseguramiento. Hoy se ha ampliado el marco del inciso cuarto, porque ya no quedamos tan extremadamente limitados a que el fiscal no haya solicitado la medida de aseguramiento, sino que bajo ciertos condicionamientos la víctima también puede directamente solicitarla con un margen de mayor amplitud que el que había nacido de la sentencia C-209 de marzo 21 del año 2007. Octavo, preacuerdos. Una vez ha sido suscrita el acta que lo contiene, el acta que contiene un preacuerdo, ha sido suscrita por el fiscal, el imputado y su defensor, puede el fiscal unilateralmente abstenerse de presentar el preacuerdo. Puede el fiscal unilateralmente llegar al despacho judicial y decir, retiro el preacuerdo que he suscrito porque ya no estoy de acuerdo con él, o lo que es lo usual, ¿no? Aquellos comités técnicos que existen en la Fiscalía General de la Nación le sugieren a la persona que ya no están de acuerdo con ese preacuerdo, así que vaya y lo retire si ya lo radicó, y si no lo ha radicado, que no lo presente al control de garantías. Ahí la Corte Suprema de Justicia hizo un estudio sumamente importante del artículo 293 de la ley 906 para hablar de la no retractación del preacuerdo, la no retractación del allanamiento, salvo condiciones muy especiales, y esas condiciones especiales están vinculadas con la violación de garantías fundamentales de quien está siendo objeto de la persecución penal. Por manera que, en ese sentido, dijo, si uno revisa el artículo 293, llegará a la conclusión que las partes no pueden unilateralmente retirar el preacuerdo, y fundamentalmente la parte que menos podría hacerlo sería la Fiscalía General de la Nación. Ahora, ¿qué necesitamos? Soporte para hacer realidad esta discusión de la imposibilidad para la Fiscalía de hacerlo. La sentencia AP 3046 de 2024, que corresponde al radicado 59.441 de mayo 22 de 2024, 59.441 de mayo 22 de 2024, con ponencia del doctor Hugo Quintero Bernate, dijo expresamente la Fiscalía no puede abstenerse de radicar el escrito que contiene el preacuerdo, y si ya lo radicó, no puede unilateralmente retirar el preacuerdo. En uno de los apartes que quiero que ustedes conozcan de la sentencia, porque me parece trascendente con ocasión de discusiones que hemos expuesto, dice: adicionalmente, en Colombia, los fiscales en el desempeño de su función están atados al principio de objetividad,
tal como dispone expresamente el artículo 115, que lo leo. Dice la Fiscalía General, principio de objetividad, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de los organismos de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución política y de la ley. O sea, por estar atados expresamente a ese artículo y lo que se deduce de los artículos 287 y 336 del Código de Procedimiento Penal, que incluye naturalmente la sujeción a los principios de legalidad y oficiosidad, no puede sobre esas bases entonces apartarse simplemente porque le da de su obligación de radicar el escrito. Son funcionarios judiciales a la luz de los artículos 116 y 249, inciso 3, así no sean órganos de la jurisdicción, son funcionarios judiciales y entonces están sujetos a esas reglas que les competen. Así que unilateralmente los fiscales no pueden abstenerse de radicar un preacuerdo ya suscrito, no pueden retirar unilateralmente el preacuerdo que hayan presentado, radicado 59.441 de mayo 22 del año 2024. Esa misma regla la vamos a plantear para el principio de oportunidad. A veces se suscribe ese principio de oportunidad, se cumplen con todos los presupuestos propios de ese principio de oportunidad, pero llegado el momento de irlo a legalizar ante el juez de control de garantías, la orientación es que no se puede. La orientación es que no se debe hacer, que no conviene o cualquier otra circunstancia. La sentencia SPT 3856 de 2025, radicado 143.343 de febrero 25 de 2025, nos da la razón en ese sentido. El fiscal no puede unilateralmente retirar el principio de oportunidad. Si ya se ha suscrito, debe presentarlo ante el juez con funciones de control de garantías para que sea el juez quien tome las determinaciones de rigor. Ahí hace unos importantes razonamientos y dice retirarlos unilateralmente, resulta contrario a lo previsto en los mandatos constitucional y legal citados, de los que hacíamos mención. El envío del acuerdo del principio al juez de control de garantías para llevar el control de legalidad resulta obligatorio y automático. Y cita la Corte una serie de pronunciamientos del año 2024 donde ha hecho esta precisión para pasar con ustedes a la pregunta número 10. Y esa pregunta número 10 es de actualidad, ¿cierto? Procede la preclusión por el simple retiro de acusación con la adición, con la aclaración. Muchas veces hemos visto se formulan imputaciones por varios comportamientos delictivos y a la hora de presentar o de sustentar el escrito de acusación en la audiencia de formulación de acusación con la adición, aclaración o corrección, sencillamente se dejan por fuera algunos de los comportamientos imputados o se retira el escrito de acusación, entendiendo que al retirar el escrito de acusación, entonces ya digamos así, tácitamente, se está dando paso a la preclusión de la investigación. A veces hasta se celebran una serie de preacuerdos donde ahí quedan amalgamados algunos comportamientos delictivos respecto de los que no se dice nada. Sencillamente no se dice nada. Se aceptan unos y se dejan otros por ahí en el aire. Se presenta el preacuerdo, se van con el preacuerdo, dictan sentencia y se va toda la carpeta, incluyendo muchos comportamientos delictivos que habían sido imputados, que quedan en el aire. La Corte Suprema de Justicia dice no hay, ¿cómo se llama? No hay preclusiones tácitas. Si el fiscal desea que alguno de los delitos imputados sea objeto de preclusión, tiene que solicitar su audiencia de preclusión de la investigación. El simple retiro del escrito de acusación, la adición, aclaración, la corrección del escrito de acusación no borra la imputación que se ha hecho en la audiencia de formulación de imputación. Luego hay que dejar clara la situación de la persona. Eso ustedes lo pueden constatar en un pronunciamiento que es el radicado 39.894, una decisión de febrero 11 del año 2015, con ponencia del honorable magistrado entonces José Leonidas Bustos Martínez. ¿A quién le corresponde? Pregunta la número 11.
la citación a las audiencias de las partes y de los intervinientes. Esa es una responsabilidad de las partes, de los intervinientes, como suele imponerse por los estrados judiciales. La Corte Suprema de Justicia dice que no, que esa no es una responsabilidad de las partes intervinientes, que la obligación de convocar a las partes a las audiencias le corresponde es al estrado judicial. En este caso, la Corte, o tengo como referente el radicado 142.876, una decisión de febrero 18 del año 2025, donde la Corte cita otro radicado, el radicado 48.682 de agosto 22 de 2016. Pero bueno, el esencial para nosotros es el 142.876 de febrero 18 del año 2025. Es responsabilidad del estrado judicial la convocatoria de las personas para efectos de comparecer a la audiencia. Aquí, gratamente, debo citar pronunciamientos de nuestro honorable tribunal, el Tribunal de Cali, radicados 2025-00-384 de abril 22 del año 2025 y 2018-01-511 de noviembre 7 de 2024, con ponencia del honorable magistrado Leosmar Benjamín Muñoz Alvear, haciendo sala con los honorables magistrados Roberto Felipe Muñoz Ortiz y Orlando de Jesús Pérez Bedoya, ratifican que la obligación de citar a las audiencias no es de las partes, sino que es de las autoridades judiciales pertinentes. El punto 12 se pregunta, al momento del allanamiento a cargos, ¿debe el juez verificar que esa aceptación de responsabilidad fue libre, consciente, voluntaria, informada y asistida por el defensor, sumado a que el de conocimiento debe contar con elementos probatorios o evidencia física que permitan condenar, siendo improcedente la retractación? Yo los invito, por razón del tiempo, ya a las 4:05, llevamos hora y 5 minutos, a mirar el radicado 58.701 de marzo 5 del año 2025, con ponencia del doctor Gerson Chaverra Castro, con una rigurosidad especial. Le impone a los jueces con funciones de control, a los jueces con funciones de control de garantías al momento del allanamiento a cargos, lo propio que a los jueces de conocimiento, que tengan presente especialmente el artículo 131 de la ley 906 del año 2004, que es el que manda a la renuncia, o que es el que define la renuncia para efecto de habilitar el allanamiento a cargos o habilitar los preacuerdos. No tanto el artículo octavo literal L, no tanto ese que hace referencia a los literales B y K, no tanto lo que dice el artículo 283 que define qué es la aceptación de responsabilidad, no tanto lo que nosotros encontramos en el artículo 293, no, el riguroso, el exigente, el que recoge el grueso de las garantías que deben acreditarse, que sea libre, consciente, voluntario, informado, asistido por un defensor, para lo que será obligatorio el interrogatorio por el juez, es el artículo 131 de la ley 906 del año 2004. Artículo que en asocio del 293 es declarado exequible por la honorable Corte Constitucional con la sentencia C-1195 del año 2005 y que nos trae por lo menos 10 presupuestos que deben constatarse. 13. Existe el principio de limitación en la ley 906 de 2004, digamos que en forma expresa no hay ninguna ley, no hay ninguna norma en la ley 906 que para efectos del recurso de apelación establezca cuál es la competencia del superior. Pareciera que al no existir esa norma que establezca la limitación del superior a lo que fue objeto del ataque que se hace a la providencia de primera instancia, pareciera que entonces la segunda instancia tiene total libertad para pronunciarse. La Corte nos está diciendo ahora en el año 2025, como lo ha ratificado en otras oportunidades, que eso no es cierto, que eso no es así. Y lo hace en dos radicados que les quiero compartir, el radicado 66.312 y el 64.382. Esos dos radicados son del 30 de abril del año 2025, ambos con ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro. En ellos la Corte dice que el artículo 204 de la ley 600 de 2000 debe ser un referente a tener en cuenta. Ese habla del principio de limitación en la ley 600, debe ser un referente a utilizar por mandato
del artículo 25 de la ley 906 del año 2004, y ahí lo que está haciendo la Corte es una interpretación por integración e histórica para que lo tengamos como referente. La pregunta entonces es si existe el principio de limitación en ley 906, por manera que el superior solo puede limitarse cuando se trata de la apelación a los aspectos que son objeto de ataque o a los inexcindiblemente ligados con el ataque. Respuesta sí, y la jurisprudencia está 66.312 y 64.382 de abril 30 del año 2025, con ponencia del doctor Gerson Chaverra Castro. La ausencia de hechos jurídicamente relevantes en la acusación. Esos hechos jurídicamente relevantes, esa ausencia puede ser subsanada con las solicitudes probatorias o con la práctica probatoria en el juicio. Lo hemos visto recurrentemente, lo hemos visto, dicen, no, pues sí, en realidad de verdad no estaban dados los hechos jurídicamente relevantes en la acusación, pero mire cómo se elevaron las solicitudes probatorias, hacia dónde tendía, miren lo que pasó en el juicio oral y lo que se practicó. Ahí uno encuentra que se puede hacer un acoplamiento para entender que sí habían hechos jurídicamente relevantes. La Corte dice que no, que eso no es cierto. También lo hace con un radicado del año 2025 que ya habíamos tenido oportunidad de citar, el radicado 64.382 de abril 30 del año 2025. Quiero solamente hacer mención de la pregunta número 15 de qué herramientas para efectos de la detención domiciliaria, qué debemos entender por enfermedad grave en los tiempos actuales. Cuando digo los tiempos actuales, me estoy refiriendo al tiempo de hoy. Yo debo decirles que con la sentencia C-348 de agosto 22 del año 2024, la Honorable Corte Constitucional estudió en su exequibilidad el artículo 68 del Código Penal, artículo 68 del Código Penal, que hace mención de la reclusión domiciliaria o hospitalaria por enfermedad. La Corte Constitucional dijo, dejen de estar hablando de grave enfermedad en una sociedad que privilegia la dignidad humana como derecho fundamental, tanto que lo consagra así en el artículo 1 de la Constitución, tanto que todos los códigos penales, la ley 599 de 2000, la ley 600 de 2000, la ley 906 de 2004, en su artículo 1 traen la dignidad humana como derecho fundamental, y que para ubicarnos en la ley 906, ese artículo 1 tiene que ser interpretado a la luz del artículo 26, prevalencia de la norma rectora, en este caso de la dignidad humana es obligatoria, es prevalente, debe ser utilizada como criterio de interpretación. La Corte dice, entonces, el concepto de grave enfermedad queda revaluado. Ahora hablamos de enfermedad incompatible con la permanencia en la reclusión, independientemente de que pueda ser calificada en ese momento como grave o no. Si no es compatible con la permanencia de la persona en el centro de reclusión, hay que darle la posibilidad de que la persona vaya a su domicilio. Pero ¿qué es lo trascendente de la sentencia C-348 de agosto 22 del año 2004? Que ella expresamente dice que las valoraciones que hace para el artículo 68 del Código Penal las aplica, las extiende al artículo 314, numeral cuarto, que es de la ley 906 de 2004, que es el que habla de la domiciliaria. No hace una exequibilidad integrada, es decir, no integra la exequibilidad del el 314, numeral cuarto del artículo 68, pero sí dice, ojo, que las pautas que estoy aquí fijando tienen que ser aplicadas para el artículo 314, numeral cuarto. No solo lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-348 de agosto 22 del año 2024, sino que lo reafirma en una tutela, que es la tutela T-114 de marzo 28 del año 2025. Ahí dice la Corte Constitucional, no olviden, por favor, que para efectos de la domiciliaria, los razonamientos hechos por la Corte Constitucional en la sentencia C-348 del año 2024 son aplicables para el artículo 314, así que ya no hablamos de enfermedad grave ni de grave enfermedad, hablamos de enfermedad incompatible con la reclusión, para lo que será importante, de un lado, será importante el dictamen que sea emitido por un médico particular, además del médico oficial, dictamen particular que sirve para
entrar en contradicción con el oficial, para complementar el oficial, para adicionar el oficial. Ahí es cuando hemos dicho que si el dictamen sirve para entrar en contradicción con el oficial, pues hombre, eso quiere decir que el dictamen médico del médico particular debería ser bastante a la luz de la sentencia C-163 de abril 10 del año 2019 para el pronunciamiento definitivo, advirtiendo la Corte Constitucional desde la sentencia C-163 de 2019, arropado con la sentencia C-348 de agosto 22 de 2024 y la T-114 de marzo 28 del año 2025, viene claramente diciendo que no son solamente los dictámenes, que toda aquella documentación que hace parte de la historia clínica y además de la historia clínica, lo que adicione para decir que se necesita que la persona sea atendida debidamente por fuera de la reclusión, es sumamente relevante para efectos de que con esa información entonces se evalúe la posibilidad de que la persona permanezca en su domicilio. Recientemente se ha dado una discusión en la Corte Suprema de Justicia sobre el estándar probatorio para la imposición, para la preclusión de la investigación. Veníamos reclamando certeza para la preclusión de la investigación. Veníamos reclamando lo que no reclama el artículo 361 para la condena. Lo que quiero que sepan ustedes es que ese estándar probatorio cambió. La Corte viene diciendo si el fiscal no encuentra la probabilidad de verdad para acusar, si el fiscal madurada su investigación ve que no puede avanzar. Yo siempre he sostenido que lo que está diciendo ahí la Corte Suprema de Justicia es que si el fiscal no llega a la convicción que con los elementos que tiene se podría llegar a una condena, eso es probabilidad de verdad. El fiscal no debe radicar el escrito de acusación, independientemente que con certeza no tenga estructurada una de las causales del artículo 332 de la ley 906 de 2004. Esta postura del cambio de estándar lo encontramos nosotros en el radicado 69.337 de abril 2 del año 2025, con ponencia del honorable magistrado José Joaquín Urbano Martínez, conocimiento que me ha llevado a insistir en esos jóvenes que tenemos en proceso de formación a que por favor razonen, piensen. Yo les digo siempre, ustedes tienen una ventaja, lo que les entregamos nosotros como docentes, los que ustedes construyen como pensamiento, los hace que sean superiores mentalmente a cada uno de sus docentes. Yo le digo así a mi estudiante, es que yo te reconozco como mejor que yo, porque no solo yo te entrego todo lo que está en mi capacidad, sino que además tenés tu capacidad y esa suma hace que seas superior, lo tuyo y lo mío, y en consecuencia construyan. El honorable magistrado José Joaquín Urbano Martínez llegó a la Corte Suprema en octubre del año 2024, y ya en abril modifica un concepto de la Corte Suprema de Justicia que venía de toda la vida reclamando que existiera certeza, ¿cierto? Ahora ya no se exige ese presupuesto. ¿Puede el juez de conocimiento excluir oficiosamente elementos materiales que sean ilegales, que sean ilícitos? ¿O el juez siempre requiere de la petición hecha por una de las partes? Porque es que a veces uno llega a la audiencia, plantea la discusión y en la discusión le dicen, eso ya se ordenó en la audiencia preparatoria, eso no se va a discutir aquí. O usted no pidió la exclusión, usted no pidió el rechazo, usted no pidió la inadmisión. Oigan, y lo que es ilegal entonces lo admiten. Uno dice, pero ¿cómo corre el riesgo de incurrir en una conducta manifiestamente contraria a derechos? Si usted está observando que esa interceptación es ilegal, ¿cómo es posible que la admita? Porque sencillamente la parte no elevó la solicitud, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia ha emitido recientemente otro pronunciamiento, el radicado 64.995 de mayo 28 del año 2025. Y con este radicado 64.995 de mayo 28 de 2025, ponencia del honorable magistrado Gerardo Barbosa Castillo, ha dicho que el juez no requiere de solicitud de ninguna de las partes para efectos de excluir elementos, rechazar elementos, inadmitir elementos en la audiencia preparatoria y en la audiencia del juicio oral cuando sean considerados inútiles, impertinentes, inconducentes, ilegales o ilícitos,
radicado, insisto, 64.995 de mayo 28 del año 2025, que se va a ser de suma utilidad en estos momentos del sistema acusatorio, donde el año 2025 se nos ha vuelto o se nos ha convertido en un espacio sumamente importante al interior de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal de apoyo. Quiero simplemente compartirles una decisión del 1 de abril del año 2025, ponencia del honorable magistrado Hugo Quintero Bernati, radicado 143.912 de 2025, confirma una decisión del Tribunal Superior de Cali, donde había invalidado toda una actuación de un fiscal de apoyo, la había invalidado, diciendo que su participación, que en este caso consistía en haber habilitado que la actuación subiera al tribunal por razón de la apelación, no era posible porque como no estaba presente el fiscal titular, entonces no podía el fiscal de apoyo actuar, ¿cómo se dice?, directamente, no podía hablar, no podía actuar unilateralmente, siempre tiene que estar acompañado del fiscal titular. Aquí quiero simplemente decirles a ustedes que esto no es un invento que pues de un momento a otro empieza a construirlo la Honorable Corte Suprema de Justicia. Supimos que en otros tiempos el fiscal, los directores seccionales de fiscalías, de un momento a otro cambiaban al fiscal que estaba llevando un caso, fuera por lo que fuera, pero lo cambiaban unilateralmente, siendo eso una facultad que le corresponde al fiscal general de la Nación de conformidad con el artículo 250, numeral tercero. Ese cambio, así dijo la Corte, viola el artículo 228 de la Constitución, la independencia y la autonomía de los fiscales, porque los fiscales, insistamos, de conformidad con los artículos 116 y 249, inciso 3, pertenecen a la Administración de Justicia, viene su autonomía y lo dejó así sentado en la sentencia C-873 del año 2003, ojo, C-873 del año 2003, en asocio de la sentencia C-1260 del año 2005. Eso que limitó la Corte Constitucional, ustedes no pueden separar un fiscal de un caso, lo subsanaron después creándole un parágrafo al artículo 114 con el artículo 10 de la ley 1142 del año 2007. Pues entonces nómbrele un fiscal de apoyo. ¿Y ese fiscal de apoyo qué va a hacer? Lo mismo que hacían cuando desplazaban al fiscal titular. Es decir, en vez de apoyarlo, lo excluye. En vez de apoyarlo, lo saca de la actuación porque en adelante él toma las determinaciones. Hemos conocido casos de fiscales que tienen asignado un caso en el SPOA, pero realmente no lo tienen. ¿Por qué? Porque el caso lo tiene asignado un fiscal de apoyo y ellos ni siquiera sabían cómo se desarrollaba esa actuación, como también conocemos casos donde vamos a visitar al fiscal titular a su despacho para que nos dé alguna información sobre el caso y resulta que la carpeta está en la oficina del fiscal de apoyo y el fiscal titular no puede darnos ningún tipo de información, porque eso no es apoyo, eso es un desplazamiento del fiscal. Eso es una vía a través de la cual la sentencia C-873 de 2003, la sentencia C-1260 de 2005 quedan absolutamente eliminadas para de esa forma seguir quitándole la autonomía e independencia a los fiscales. Eso explica el hoy radicado 143.912 de abril 1 del año 2025, que a su vez retoma providencias de el 11 de mayo del año 2022 y del 29 de noviembre del año 2022, todas con ponencia del doctor Hugo Quintero Bernati. Una discusión sumamente interesante, el marco temporal en las audiencias de formulación de la imputación. Es un hecho jurídicamente relevante. Yo solamente quiero invitarlos a que ustedes revisen el artículo 8º literal I en la ley 906, cuando ese artículo 8º está hablando del derecho a la defensa. Dice así, corrijo, H, no I sino H. Dice así el literal H. Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamenten. Lo que hace la Corte Suprema de Justicia en el radicado 64.674 de mayo 28 del año 2025, con ponencia del doctor Gerson Chaverra Castro, es decir, fije un marco o periodo
temporal que garantice el ejercicio del derecho a la defensa. Es decir, la Corte no está diciendo lo que se ha concluido hoy, que el tiempo de la conducta punible del que habla el artículo 26 del Código Penal no es relevante. La Corte no ha hecho esa mención. La Corte necesita cumplir con el mandato del artículo 8 como garantía del derecho a la defensa, y entonces el marco temporal es sumamente importante. Saber por lo menos un espacio de tiempo dentro del cual podemos movernos en garantía del derecho a la defensa es esencial. No es lo mismo que la persona diga que el hecho se ejecutó el 20 de mayo del año 2025 y que la persona termine condenada por hechos ejecutados el 20 de mayo del año 2023, insisto, cuando se discutió al fin en qué fecha es y la Fiscalía reafirmó una fecha que termina siendo modificada en la audiencia del juicio oral con las pruebas que allá se practican. Se pueden recaudar elementos probatorios con posterioridad a la radicación del escrito de acusación. Son muchas las providencias que ha emitido en ese sentido el Tribunal Superior de Cali, autoridad que viene desarrollando un magnífico trabajo, no solo desde los pronunciamientos que emiten, sino desde esos foros que desarrolla, insisto, los días jueves, cada 15 días, cuenten 15 días a partir de hoy para que tengamos el próximo, y con sus jornadas de derecho penal y procesal penal, jornadas que son internacionales. Allá lo que viene es fluyendo con mucha fuerza academia. Pues a la doctora Ana Julieta Argüelles Baraviña, en sala con los magistrados Raúl Antonio Castaño Vallejo y Luis Fernando Casas Miranda, le correspondió entrar en esa discusión. Se podían seguir recogiendo elementos de conocimiento por la Fiscalía después de radicado el escrito de acusación. Ellos dijeron que no. Citaron, el radicado que sirve como soporte es el radicado 76.001-6000-193-2022-05-895 de julio 1 del año 2025. No es posible, radicado el escrito de acusación, fenece para la Fiscalía la posibilidad de seguir recogiendo medios de conocimiento. Ojo, con una salvedad. ¿Los anunció en el escrito de acusación? Sí, puede seguirlos recaudando. ¿Es un descubrimiento excepcional? Es decir, no había ninguna posibilidad de tener acceso a ese elemento antes de radicar el escrito de acusación. Sí, esos eventos los establece expresamente la ley como posibles. Lo que no puede hacer es que radique el escrito y continúe en su labor investigativa y después venir a adicionar o a pedirlos en la audiencia preparatoria. La sala penal dice que no. Conozco pronunciamiento con ponencia de la doctora Socorro Mora Insuasti en el mismo sentido, y con pensamiento del honorable magistrado Orlando Echeverry Salazar exactamente en el mismo sentido. La pregunta número 21, ya nos quedan 11 y terminamos, nos dice que un homicidio tentado y muerte posterior a la formulación de la imputación, si es posible que habiéndose imputado homicidio tentado, si la persona muere posteriormente a la formulación de la imputación, si se puede acusar por el delito de homicidio. La Corte Suprema de Justicia dice que sí. Cita dos radicados, o cito dos radicados, el radicado 51.007 de junio 5 del año 2019, ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, y el radicado 58.660 de julio 7 del año 2021, ponencia del doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán. Dicen que ahí no hay ninguna afectación al derecho a la defensa, en la medida en que el hecho fáctico, el jurídicamente relevante, contenía esa posibilidad, porque de lo que se hablaba era de un delito de homicidio, pero en conato a la luz del artículo 27 del Código Penal, para lo que no incide que la muerte se produzca con posterioridad, obviamente, que esa muerte sea producto del hecho que generó la formulación de la imputación. La reparación integral como causal de extinción de la acción penal. Yo aquí lo único que voy a compartir con ustedes es que con auto del 13 de agosto del año 2025, radicado 62.410, magistrado ponente doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, la Corte Suprema de Justicia aplica el artículo 4 de la Ley 2477 de julio 11 del año 2025 y la aplica por favorabilidad para extinguir la acción penal en favor de una persona que estaba siendo objeto de una investigación penal. Con ocasión de un proceso de connotación que estamos viviendo, se puede renunciar a la prescripción de la acción penal, tal como lo establece el artículo 85 del Código Penal, y lo reafirma el parágrafo del artículo 68 de la Ley 906 del año 2004. En especial, la discusión está en si esa
renuncia a la prescripción de la acción penal puede darse antes de que opere la prescripción de la acción penal. La Corte Suprema de Justicia dice que sí. Concretamente, quiero que ustedes conozcan esto. Puede ser solicitada en cualquier momento del proceso, antes de la ejecutoria del auto que la declara, para renunciar a la prescripción de la acción penal. No es indispensable que haya ocurrido ese fenómeno procesal, y estando el proceso ante el juez colegiado para tramitar la segunda instancia, la prescripción no operaría si la sentencia en esa sede es aprobada por la sala antes de transcurrir el término previsto en la ley para ese efecto, lo que explica, honorables compañeros, que un día hubiéramos conocido al Tribunal de Bogotá diciendo hemos aprobado una decisión, eso fue el 14 de octubre, cuando la prescripción operaba el día 16, a pesar de lo cual ellos citaron para audiencia el día 21. La razón, a pesar de que es el 21, el proyecto se aprobó el 14, ese día 14 se interrumpió la prescripción. Cito para ustedes, radicados como el 60.515 de septiembre de 2022, 59.848 de mayo 16 de 2025, 61.080 de julio 31 de 2024, 38.467 de mayo 14 de 2012, 52.848 de agosto 6 de 2019, 58.030 de 2021, 58.403 de 2021, mayo 19. En todos ellos, la Honorable Corte Suprema de Justicia deja expresamente dicho que está perfectamente permitido que se renuncie a la prescripción antes de que opere el fenómeno de la prescripción. La pregunta 27 que fue motivo de una discusión, y esa discusión dice si un juez lleva en provisionalidad más de 6 meses, es cierto que de conformidad con el 132 numeral segundo de la ley 270 del 96, este juez empieza a emitir 6 meses y un día después providencias que son manifiestamente contrarias a la ley. La Corte Suprema de Justicia en un radicado, que es el 59.833 de agosto 13 del año 2025, dice que no, que eso no es cierto. Bueno, si fuera cierto sería una catástrofe lo que se estaría planteando ahí. La Corte en este radicado, insisto, 59.833, hace un importante desarrollo, doctores, acerca del juez, de la permanencia del juez por más de 6 meses, y dice que ahí no hay ningún tipo de irregularidad. La pregunta número 28 es una que se ocupa del determinador, ese partícipe determinador del 30, inciso 2, en la ley 906 del año 2004. Sobre todo lo que quiere saber la Corte ahí es si los excesos del determinado pueden ser imputables al determinador. Les invito a leer el radicado 65.490 de julio 18 del año 2025, donde la Corte dice que sí. Y adivinen, contrario a lo que se dijo en una sentencia reciente que conocimos, esa sentencia dice que no se puede aplicar el dolo eventual para que el determinador responda por los excesos del determinado. La Corte pacíficamente dice en esa sentencia que sí, y cita otra serie de pronunciamientos donde ella ha dicho que sí, que efectivamente se puede aplicar el dolo eventual. Para eso, para sustentarlo, cita 4 tratadistas alemanes, entre los que está el profesor Jesset y el profesor y el profesor Rotzing, porque está también la doctora Eda Weslau. Ahí ella, la Corte Suprema dice, claro, es a título de dolo eventual que responde el determinador por la conducta excesiva del determinado, cuando le estaba entre lo posible establecer que se podían desviar esas órdenes o sugerencias que se habían emitido, que son preguntas complementarias del artículo 397, inciso 2 de la ley 906. Si quieres conocer esa respuesta, revisa el radicado 58.829 del 8 de mayo del año 2024 para que entiendas que lo que estás observando regularmente en las audiencias de juzgamiento, cuando los señores jueces intervienen, no corresponde regularmente con preguntas complementarias.
Usualmente son las preguntas que formulan como complementarias los honorables jueces, no tienen que ver para nada con las preguntas formuladas por las partes. Son preguntas ajenas al interrogatorio que ellos formularon. Si la pregunta es ajena al interrogatorio de las partes, eso no se llama pregunta complementaria, es una intromisión que violenta gravemente el sistema acusatorio, concretamente la rígida separación. Por demás, lean la sentencia C-144 de marzo 3 del año 2010. En esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional explica claramente que son preguntas complementarias y hace una importante precisión. El ideal es que el juez no formule preguntas complementarias porque corre el riesgo de perder su condición de sujeto pasivo, de perder su condición de rígidamente separado de las partes para terminar convirtiéndose en un sujeto activo y vinculado a una de las partes. Este pensar recientemente lo expuso la Corte Suprema de Justicia el 12 de agosto del año 2025 en el radicado 147.520 STP 12901-2025. Y ya voy terminando. Para citar unos pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Cali, la redención de pena por trabajo a la luz de la nueva ley, la reforma laboral, la ley 2466 de 2025, junio 25, 2025, artículo 19, que establece ahora la rebaja de 2 días por 3 días laborados. Esto en contraposición al artículo 82 de la ley 65 de 1993, que habla de 1 día de rebaja por 2 días laborados. La pregunta era si esa norma se podía aplicar por favorabilidad y, entre otras cosas, si la norma era constitucional a la luz de una regla fijada en la Carta Constitucional, que es la unidad de materia. Con el radicado 148.378 del 11 de septiembre de 2025, ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro, la Corte Suprema de Justicia dice que sí, que esa norma es perfectamente aplicable por favorabilidad y en consecuencia que se aplique la reforma laboral, haciéndose la rebaja de 2 días por 3 días laborales, pero además pidiendo que se aplique por favorabilidad, es decir, que se reajusten esos contabilizaciones, esos descuentos que se han hecho con antelación. Hay una muy poderosa providencia, déjenme decirlo así, con ponencia de la doctora Ana Julieta Argüelles Daraviña en sala con los magistrados Raúl Antonio Castaño Vallejo y Luis Fernando Casas Miranda. Es una muy poderosa providencia del 17 de septiembre del año 2025, donde la Corte revoca una decisión, donde el Tribunal Superior de Cali revoca una decisión de un juez de ejecución de penas de la ciudad para ordenarle a ese juez que aplique por retroactividad el artículo 19 de la ley 2466 de junio 25 del año 2005 y que haga el reconocimiento de la rebaja de los 2 días de descuento por los 3 días laborados, con una serie de consideraciones, las que ahí se hacen tan importantes que después de uno leerlas no entiende cómo todavía hay quienes persisten en la idea de no aplicar por inconstitucional esa ley 2466. Se desborda la sala penal del Tribunal de Cali en razones para explicar por qué debe ser perfectamente acogida esa ley para efectos de beneficiar a la persona que anda en reinserción social de conformidad con el artículo 4 del Código Penal. La pregunta 31 dice: ¿pueden ser suspendidas o no con la suspensión condicional de la ejecución de la pena las penas accesorias? Hay una pena accesoria fundamentalmente, esa de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, la pérdida del empleo, la imposibilidad de conducir, la imposibilidad de ejercer profesión o oficio, van regularmente unidas a la pena de prisión, o cuando no, son penas accesorias contempladas en artículos del Código Penal. ¿Qué pasa si cuando el juez dicta la sentencia suspende la ejecución de la pena privativa de la libertad de acuerdo con el artículo 63, pero limita su decisión única y exclusivamente a suspender la pena privativa de la libertad? ¿Cierto? Eso significa que las demás las accesorias deben ejecutarse, y la Corte dice: no, señor. Cuando se suspende la ejecución de la pena, si el juez no excepciona
las privativas de la libertad, es decir, si el juez no dice, pero se cumplen las no privativas de la libertad, no hay lugar a entender que esas penas se deben ejecutar. También quedan suspendidas. La mención expresa, suspendo la pena privativa de la libertad, sin hacer mención de las penas accesorias, es equivalente a que las penas accesorias también quedaron suspendidas y en consecuencia no deben ser ejecutadas. Cuando el juez quiere que se ejecuten las penas accesorias, debe expresamente decirlo, debe expresamente dejarlo sentado. Esto es una providencia sumamente importante. Es el radicado 62.926. Es una decisión del 26 de febrero del año 2025, ponencia de la honorable magistrada Miriam Ávila Roldán. La pregunta número 32. La pregunta número 32. Por favorabilidad, deben los jueces de ejecución de pena de oficio, es decir, mandar a su equipo, ir ellos a revisar todas aquellas sentencias que se emitieron, donde la persona se allanó a cargos o celebró un preacuerdo y por haber sido capturada en flagrancia le aplicaron el parágrafo del artículo 301 de la ley 906 y en consecuencia en vez del 50%, en vez de la rebaja de la tercera parte, en vez de la rebaja de la sexta parte, les aplicaron una cuarta parte del 50%. Una cuarta parte de esa tercera parte o una sexta parte de esa sexta parte. Deben los jueces, por favorabilidad y de oficio, revisar todas esas sentencias y aplicar la nueva norma que es el artículo 13 de la ley 2477 de 2025 y en consecuencia aplicar pleno la rebaja del 50% o la rebaja de la tercera parte o la rebaja de la sexta parte. La Corte Suprema dice sí, quedan plenamente vigentes las rebajas consagradas en los artículos 351, 352 y 367 y hagamos de cuenta que nunca ha existido el parágrafo del artículo 301 porque lo elimina por favorabilidad hacia atrás el artículo 13 de la ley 2477 del 2025. La Corte en el radicado 68.598, auto del 10 de septiembre del año 2025, AP 6351-2025, con ponencia del doctor Gerson Chaverra Castro, exhorta, lo dice así expresamente en su parte resolutiva, exhorta a los jueces de ejecución de penas a que de oficio revisen esas sentencias para readecuar esas penas, para reajustar esas penas y que en consecuencia el que en vez de aplicarle el 50% de rebaja, le aplicaron una cuarta parte de ese 50%, vamos con el 50%. Al que de la tercera parte le aplicaron una cuarta parte, vamos con la tercera parte. Al que de la sexta parte le aplicaron una cuarta parte, vamos con la sexta parte. Es decir, demos por entendido que nunca ha existido el parágrafo del artículo 301 y no solo eso, para efectos de cumplir con el rol que corresponde, hagámoslo en forma oficiosa. No esperemos la petición que eleven los condenados o que eleven sus apoderados o que eleven la sección jurídica del centro de reclusión. Yo le decía ahí a alguna persona que esta debería ser una tarea que debería emprender la Defensoría del Pueblo, combinando a través de los estudiantes de consultorio jurídico, que sean ellos los que vayan en unas brigadas a los centros de reclusión con la sentencia en la mano, repito, radicado 68.598, auto del 10 de septiembre del año 2025, apoyados en el artículo 13 de la ley 2477 de 2025, a pedir simplemente que se aplique la ley. Este pensamiento de la Corte Suprema de Justicia ha sido recientemente acogido por el Honorable Tribunal Superior de Cali en una decisión que le da sentido a conversaciones como las que tenemos, porque es del 20 de octubre del año 2025 y es 23. Pues esta es una providencia que tiene apenas 3 días de haber sido aprobada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Ustedes pueden buscar el radicado 19.698, 6.633, 2021, 01.175,
magistrado ponente doctor Leosmar Benjamín Muñoz Alvear, en sala con los magistrados Roberto Felipe Muñoz Ortiz y Orlando de Jesús Pérez Bedoyas. Ellos, el 20 de octubre de 2025, revocan una decisión de un juez de ejecución de penas de la ciudad y le dicen, ahí está el artículo 13 de la ley 2477 de julio 11 del año 2025. Y en consecuencia reconózcale a esa persona la rebaja del 50%, porque eso es lo que procede por favorabilidad. Omita la mención que en la sentencia se hizo de reconocerle la cuarta parte del 50%, única forma que desarrollamos el querer del legislador del año 2025, pero en justicia hacia atrás y de esa forma las garantías plasmadas en la Constitución. La Universidad Santiago de Cali, en este caso en cabeza de su señora decana, la doctora Natalia Santana, y los directores de consultorio jurídico, Lady Joana Riascos presencial, Jorge Enrique Niño virtual, y el señor rector, les agradecen a todos que nos hayan acompañado en esta jornada que hemos titulado Momento actual del sistema acusatorio para estudiantes del consultorio jurídico de la Universidad de Santiago de Cali, abierto a la comunidad. Yo les agradezco toda la generosidad que nos han brindado acompañándonos en este recinto, y les advierto que por intermedio del doctor Luis Carlos Melur Ulabarri les haré llegar este documento para que ustedes lo tengan, lo puedan utilizar para las tareas. Ese es el propósito de la universidad, que universalicemos el conocimiento sin ningún tipo de egoísmo. Esa es la labor y queremos honrar esa labor. Les agradecemos mucho la permanencia, pues, en este foro y estamos a la espera, ¿no?, de podernos ver en oportunidad pretérita, doctor Luis Carlos. Muchísimas gracias y Dios nos bendiga, nos guarde, bendiga en nosotros. A usted, doctor. Así será, doctor. Pendiente quedo para remitirle el material a ellos, al igual que la grabación de la clase. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hola, Jenny. Claro que sí. Jorge Chamorro, me honra mucho por aquí. Muchas gracias, doctor. Por acá un saludito desde Bogotá. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor Chaparro. Gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Qué placer, Sandra Lorena. Un abrazo.